Hola a todos, bienvenidos al primer podcast del programa El Pensar Libertario, un programa dedicado al anarquismo, al cine y a la filosofía. Este primer capítulo he querido dedicárselo a un tema que me apasiona, un tema muy poco analizado, podría denominarse como cine carcelario, a través del cual analizaremos la institución penitenciaria con dos piezas cinematográficas que son excepcionales y únicas en su género, y en esa medida observar esta institución no solo como una representación del castigo, de la represión y del sometimiento, de la gestión de los cuerpos, sino también como un espacio posible para la generación de evasiones, de rupturas y por ende de resistencias a estos sistemas de control. Bienvenidos sean todos los ingobernables. Empezamos con la película El Experimento. Es una película grandiosa para poder hablar de la prisión y del castigo, fundamentalmente del control. Es una película alemana del año 2002 que en cierta medida refleja ya el histórico experimento realizado en la Universidad de Stanford a finales de los años 70, donde un grupo de psicólogos eligen a 20 voluntarios que de forma aleatoria van a ser 12 de ellos prisioneros y 8 guardianes. Lo ideal era observar el comportamiento humano en situaciones extremas, pero también era muy interesante el hecho de crear un entorno simulado de prisión que incluso era de conocimiento por parte de estos voluntarios. Una de las primeras escenas que es fundamental para empezar con este análisis ocurre cuando los prisioneros renuncian a sus derechos civiles, que en cierta medida refleja la teoría ya de la suspensión de los derechos mientras transcurre la pena, mientras los detenidos están en prisión. Hay unas escenas muy interesantes en las cuales a los prisioneros se les quita la ropa, se les elimina el nombre, se les asigna un número, también como un proceso de masificación del control, como una forma de eliminación de su identidad y de subjetividad. Con estas escenas lo que se evidencia es una forma de aconductamiento social, la necesaria imposición de horarios y el efecto del control de los comportamientos de los detenidos. Otra de las escenas neurálgicas dentro de la película ocurre cuando uno de los guardias se apropia de su rol, golpea, somete y genera prácticas de humillación a uno de los prisioneros. Todo esto como una nueva gestión de dispositivos de violencia para imponer el orden carcelario. Con esta apropiación de roles, lo que se evidencia es algo muy interesante y es la facilidad con la que podemos de alguna u otra forma reproducir las relaciones de dominación en las cuales también la cultura tiene un grado de responsabilidad inmenso y evidentemente cómo los roles que se nos son asignados pueden volverse fácilmente carne. El experimento evidencia que el objetivo del mantenimiento del orden es en cierta medida la obediencia, y la película es muy inteligente porque nos muestra el desbordamiento de los roles y de los límites en función de ese orden carcelario. Hay una parte en la película que es sumamente interesante porque da la sensación al espectador que el experimento se ha salido totalmente de control. Ciertamente es una trampa porque sucede lo contrario. Lo que hace este ejercicio es ingresar en el espacio del control punitivo. Las imágenes en esta parte de la película son extraordinarias, son directas, son crudas y son absolutamente dramáticas. Sin embargo, no todo en la prisión es dominación. De hecho, hay espacios en los cuales puede emerger procesos de resistencia, entendidos también como una forma de evasión y de ajuste a estas relaciones de dominación que se intentan imponer, pero que también puede entenderse como una afirmación de la vida en estos espacios de control casi que absolutos y de estos regímenes punitivos. Hay una primera resistencia en la generación de una relación empática que se genera entre dos prisioneros de la misma celda. Ciertamente lo que refleja es la posibilidad del reconocimiento del otro, pero también de su subjetividad y de su dignidad. Existe una segunda posible resistencia que se da en relación a uno de los guardias, cuando se pone del lado del prisionero, del protagonista. Lo ayuda, le colabora y en cierta medida lo cuida. Es una forma también de evidenciar la posible transgresión a estas relaciones de dominación en la que se refleja una dualidad de amigo y enemigo. Se transgrede a través de la humanización del otro y en este caso a través de una deconstrucción del enemigo. Finalmente, y tal vez en una de las escenas más crudas y más fuertes de la película, al protagonista se le aísla en una caja negra de la cual apenas si puede moverse. Evidentemente es una técnica de desorientación sensorial muy utilizada en las prisiones y la única forma de salir de este castigo es pensar en su amante, en la amada, en la mujer que dejó antes de ingresar a este experimento punitivo.
lo cual determina que en cierta medida la erótica también funciona como una posibilidad de permitir afirmarse en esos momentos de crisis. Evidentemente no voy a contar el final de la película, sin embargo este es un filme que rompe esquemas, que impacta psicológicamente y que en efecto es absolutamente recomendada para este tipo de análisis. El beso de la mujer araña es una gran obra basada también en la novela del escritor Manuel Puig. Es un escritor, digámoslo, marginal, y es una película que se desarrolla gran parte de su historia en una celda oscura, en una celda sucia, donde se encuentran dos personajes aparentemente antagonistas. Por un lado tenemos a uno de los personajes que es Valentín. Es un personaje que ha sido preso y detenido por pertenecer a una organización clandestina, una organización revolucionaria. Posiblemente podríamos entenderlo como un preso político. Y en el otro sentido está Molina, que es un preso homosexual que ha sido detenido por corromper a menores. Recordemos que estamos en el contexto de la dictadura argentina. Hay un mensaje que nos presenta la película muy interesante, y es el hecho que en situaciones en las cuales existen procesos dictatoriales, las penitenciarías y las cárceles no solo funcionan como una institución de represión para aquellos opositores al régimen político, sino también como una forma de control de la erótica de la sociedad. Sin embargo, y es uno de los elementos más importantes de la película, por lo menos que me gusta más de este filme, es la pregunta por el amor. Y en definitiva se cuestiona si el amor tiene la capacidad política para generar procesos de transformación, impacto y cambio no solo en las subjetividades sino en las condiciones de estos espacios punitivos. En definitiva nos pregunta si es posible el amor en prisión. Para responder a esta pregunta me remitiré a dos escenas que son esenciales dentro de la película. Y en efecto la primera tiene que ver con el trato que se le está efectuando a Valentín, debido a que es un preso político. No solo se le tortura físicamente, sino también se le envenena poco a poco a través de la comida para desanimarlo en su moral revolucionaria. En un punto, él, debido al envenenamiento, no logra controlar sus necesidades físicas y lo que hace es ensuciarse. Al observar esto, lo que hace Molina es tomar el cuerpo de Valentín, lo limpia, lo cuida, de hecho lo protege como una forma también de rupturizar la estructura masculina y rígida, muy característica de Valentín. En cierta medida lo que refleja esta escena es una forma erótica a través de la experimentación de los cuerpos y cómo se puede llegar a reconstruir la dignidad, pero también se puede llegar a impactar a través de estas formas de cuidado y de protección las otredades, las subjetividades de los otros, que en algunos momentos, y en el caso por ejemplo de Valentín, es supremamente rígida, es totalmente estructurada e ideologizada. En un segundo aspecto, hay unas escenas muy importantes respecto al gusto que siente Molina por el cine. De hecho, utiliza la narrativa de estas películas en dos sentidos fundamentales. El primero es una forma de evasión mental, la construcción de otro imaginario para poder superar el tiempo seco, estancado y muerto de las prisiones y las celdas. Y en el segundo aspecto se puede observar cómo utiliza la narrativa como un paliativo, como una forma para minimizar el dolor que siente Valentín debido a las torturas y al proceso de envenenamiento que está sufriendo. Inclusive podría interpretarse la narrativa del cine en este campo de la película como una forma de seducción de los cuerpos, de las mentes, pero también como una forma de protección y de cuidado en el encierro, en la suciedad y en la oscuridad. Esta película logra crear algo impensado, y es el rito de la erótica en los escenarios penitenciarios. Es el arte de la erótica frente a los sistemas punitivos. En definitiva, son dos películas reiteradamente excepcionales que permiten, dentro de este género que he denominado cine carcelario, hacer análisis no solo del sistema de dominación y del castigo en sí mismo, del control, sino también afinar la perspectiva para observar aquello que es diferente, aquello que emerge como posible y que permite en definitiva evidenciar nuestros procesos más resistentes y elementos de reafirmación de nuestra existencia. Esa unión de un grupo de gente que juntó convicción y corazón. A ti revolución te llamaron criminal y quisieron pasar por el penal.